Bienvenidos a nuestro primer Yo me pregunto y te pregunto, entrevistas para recuperar la esperanza y la alegría. Le damos la bienvenida a nuestro querido arzobispo, Monseñor Víctor Manuel Fernández. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Primera pregunta, Padre, en este tiempo de pandemia, ¿cómo se imagina la iglesia del futuro? ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Hacia dónde estamos caminando? Difícil saberlo, ¿no? Siempre se dice que de esta salimos mejores o peores, pero mi impresión es que no vamos por buen camino. Como pueblo y como humanidad, digo, ¿no? No vamos por buen camino. Está pasando lo que ha pasado en otras pandemias y en otras crisis mundiales, ¿no? Los historiadores, los sociólogos han analizado qué pasa después de situaciones como estas. Y lo que ha pasado en otras ocasiones es que después, cuando pasa la situación más dura, la gente se vuelca al consumismo. O sea, lo que no consumí hasta ahora, lo consumo ahora, lo que no hice estos 2 años, lo voy a hacer ahora, en una obsesión por disfrutar cosas que, como es algo obsesivo, después tampoco produce un placer genuino, una felicidad real. Es solo un correr detrás de esa obsesión, ¿no? Algo de eso está pasando también ahora. Como después de cualquier crisis grande, el riesgo es salir más individualistas, más centrados en sí mismos, más desinteresados del resto, me salvo yo, ¿no? Entonces, pensémoslo bien, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? Porque a nosotros creyentes no nos puede pasar eso. No puede ser que la fe y los grandes sueños del Evangelio queden sepultados detrás de un ideal individualista que es pagano, ¿no? Que es pagano. Cuando empezó este problema el año pasado, en marzo, ¿no? Enseguida después empecé a pensar cómo seguía la cosa y había escrito un pequeño poema que dice así: después del coronavirus podría pasar que no aprendamos nada. Entonces muchos saldrán desesperados a correr detrás de las novedades del mercado. Otros pasarán horas en Internet como si todavía estuvieran en cuarentena. Otros buscarán ansiosos qué viaje hacer, qué placer efímero disfrutar. Más consumo. Mientras tanto, los que no tienen recursos para vivir así, no se quedarán mirando. Después de tanto miedo e incertidumbre, saldrán a exigir lo que la vida les negó, todos contra todos. Pero puede ocurrir otra cosa, que hayamos aprendido algo. Entonces, prestaremos más atención a los árboles y a los pájaros. Gozaremos del cielo abierto que no cuesta nada. Intentaremos dar a otro algo de felicidad, ya que se nos regaló seguir viviendo. Volveremos a lo esencial, sin exigirle tanto a la vida para estar alegres. Le daremos a cada ser humano un inmenso valor. Recordaremos que somos hermanos y nos necesitamos, y podremos recuperar la comprensión, la pausa, la gentileza. Pasar por un bar solo para tomar un cafecito será un paraíso, y ver a los niños jugando en la plaza será una fiesta. Y si esto ocurre, aunque pensábamos que no teníamos fe, nos brotará una oración simple y tan sentida. Gracias, Señor. Ojalá que nuestro aporte como cristianos sea testimoniar esta opción por una vida fraterna, social, austera, agradecida. Nos va a costar a todos, pero poco a poco vayamos saliendo con este sueño, con este ideal que quizás nos tocó el corazón algún día, pero se fue apagando. Aportemos nosotros algo distinto a esta salida
del coronavirus. Qué bueno esto de aportar algo distinto. Y ya que nos habla de este ideal posible, me pregunto y te pregunto, ¿cómo sueña la iglesia del futuro? ¿Cómo le gustaría que fuese? ¿Qué iglesia me gustaría en la pospandemia, ¿no? ¿Cómo tendría que ser la iglesia en este periodo de reconstrucción que se viene? Yo creo que no tenemos que olvidar que la iglesia tiene un mensaje humanizador. Siempre lo tuvo toda su historia. Pero hoy en día, el único lugar donde hay un mensaje verdaderamente humanista es la iglesia. Porque o se discute de temas económicos, de la empresa, etcétera, o se discute de las libertades. Y hoy en día la obsesión por las libertades es enorme. Es libertad para consumir droga, libertad para suicidarme, libertad para abortar. ¿Y qué ser humano queda ahí? Un ser humano libre para hacer lo que se le antoje. Pero ¿qué sueño de ser humano es ese? Y la pregunta es, ¿para qué tengo la libertad? ¿Para qué quiero la libertad? ¿Para qué tiene sentido que yo, como ser libre, pase por esta tierra? Nosotros nos preguntamos por el para qué. Y nosotros soñamos un hombre y una mujer nuevos. Cuando el Evangelio habla del hombre nuevo, está hablando de alguien que es diferente, que ha aceptado ser diferente, que aceptó ser elevado por encima de la chatura y la superficialidad y tener otros sueños. Y que ha soñado ser más, no tener más, sino ser más. La Iglesia siempre enseñó lo lindo que es desarrollar las virtudes, desarrollar en uno, en el propio ser, la humildad, desarrollar la generosidad, desarrollar la alegría interior, desarrollar la libertad con respecto a las esclavitudes que nos ofrece el mundo. Ese es el sueño humanista de la Iglesia y por eso siempre enseñó el valor de la vida virtuosa. Yo creo que ese es el camino de siempre y el camino que tenemos que recuperar. Un camino que nosotros le llamamos de santificación, ¿no? De ser más a los ojos del Señor con la ayuda de su gracia que nos transforma, que hace posible lo que parece imposible. Ahora nosotros tenemos ese mensaje, pero el mundo necesita ver coherencia con eso, ¿no? Y necesita ver que obramos distinto, ver que somos generosos, ver que nos sacrificamos por alguien que sufre, ver que tenemos fervor en nuestra convicción misionera, que cuando hablamos de Cristo se nos nota, que nos ha cautivado, ¿no? Que tenemos sentido social, que no somos individualistas como el montón, ¿no? Esto que es una combinación de lo que es la espiritualidad cristiana, el encuentro con Cristo, que cambia la vida, y al mismo tiempo el compromiso con el hermano, esta hermosa combinación cristiana, ¿no? Esta es la iglesia que yo quiero, la que haga relucir una vez más ese mensaje y no quede enredada en cosas chiquitas, en cosas pequeñas, ¿eh? Y finalmente quiero una iglesia que sea creativa, ¿no? Porque para poder transmitir todo esto en el mundo de hoy hace falta creatividad, buscarle la vuelta, imaginar cosas, ¿no? Pero hay que ponerle pilas. Yo espero que nosotros cristianos aceptemos este desafío y no seamos uno más del montón. Gracias, Padre. Qué bueno esto que nos dice de una iglesia comprometida, que se pone las pilas de un modo creativo, siendo muy fraterna. Sus palabras están muy en sintonía con el magisterio de Francisco. Y justamente la tercera pregunta tiene que ver con el Papa Francisco. Haciendo un balance del pontificado de Francisco, me pregunto y te pregunto, ¿qué ha logrado y qué le queda por hacer? Un balance del pontificado de Francisco.
Es importante en cierto modo hacerlo porque lo que quiere decir, si uno lo mira desde la fe, es detectar lo que el Espíritu Santo ha querido sembrar a través de él. A un creyente se le pide una mirada de fe. No lo puede mirar al Papa como una especie de político más, ¿no? A ver si responde a mi bando o no responde a mi bando, ¿no? Si dice lo que a mí me interesa o no dice lo que a mí me gustaría que dijera. No, nosotros no caemos en ese chiquitaje. Nosotros lo miramos desde la fe. Como católicos creemos que hay algo que Cristo a través de él le ha querido dejar a su iglesia. Entonces eso es lo que tratamos de descubrir, la acción del Espíritu Santo. Y no lo vamos a insultar al Espíritu Santo diciendo que no hay nada bueno. Eso sería ideología. Entonces, ¿qué es lo que podemos reconocer en el Papa Francisco? Lo primero es que es una fuerte invitación a volver a lo esencial, a recordar cuál es el corazón del Evangelio, dónde está el centro. Fíjense que esto ya le pasaba a los creyentes judíos en la época de Jesús. Le van a decir a Jesús: Señor, con tantas leyes y normas y cosas que uno tendría que hacer, ¿qué es lo esencial? Y Jesús lo resumió: amar a Dios, amar al prójimo. A veces hace falta volver a lo esencial para no perderse. Y bueno, Francisco es un llamado contundente a volver a lo esencial, a la frescura del Evangelio, ¿no? Todo lo que él nos dice se resume en encontrarnos con Cristo, amarnos, dejarnos perdonar por él, ¿no? Y al mismo tiempo ser solidarios con el hermano, ¿no? Ahí está la frescura del Evangelio. Y Francisco está recordándola constantemente y cautivando con ese mensaje esencial, ¿no? Y al mismo tiempo Francisco coloca todos los temas de nuestra enseñanza católica dentro de ese contexto tan rico y tan variado, ¿no?, de nuestra fe. Cuando habla, por ejemplo, en Laudato Si del cuidado de la creación, no deja de hablar en una parte del niño por nacer, ¿no?, diciendo que si cuidamos tanto el planeta, no podemos despreciar o ignorar al niño por nacer y tratarlo de cualquier manera. Lo pone en ese contexto, ¿no?, para invitar a reflexionar. Por otro lado, yo creo que hoy la Iglesia es escuchada a pesar de sus pecados, a pesar de cosas que nos humillan y nos dan vergüenza, a pesar de tantas cosas que patean en contra, y a pesar también de los enemigos que tiene la Iglesia. A pesar de todo eso, hoy sin embargo es escuchada en el Papa Francisco. Es alguien a quien los líderes del mundo prestan atención. No es irrelevante el mensaje de la Iglesia. Por supuesto que eso no quiere decir que la gente siga lo que la Iglesia enseña, no, sino que al menos en el debate mundial, en el debate público, también es tenido en cuenta lo que la Iglesia dice. Es una Iglesia que dice lo que piensa, pero sin vanagloria ni prepotencia, ¿no? El Papa Francisco dice todo, no oculta nada, pero no se percibe en él la prepotencia del que se cree el súper sabio y que pretende que todo el mundo se postre ante sus verdades, ¿no? Francisco no es esa figura. Eh, También es una iglesia la que plantea sus problemas con transparencia. Francisco ha transparentado los problemas que hay en el Vaticano mismo, aún los problemas económicos y financieros, los ha puesto sobre la mesa, los ha desnudado, ¿no? No son ya un secreto, y entonces sí se los puede resolver, ¿no? Es muy fuerte en Francisco también el llamado constante al sentido social de la vida y de la vida humana, porque ojo que estamos sí ante un nuevo individualismo que nos puede hacer muchísimo daño como humanidad, ¿no? Por eso hay también una oposición liberal contra Francisco muy fuerte, ¿no? Una posición que sostiene un mensaje marcadamente individualista y de un sujeto que se construye a sí mismo y con su poder avanza sin límites
evidentemente ese ideal de ser humano choca contra el mensaje profundamente social de Francisco. Y en este contexto está la defensa de los últimos. Sin interés. Fíjense, a Francisco le dicen a veces populista, pero él defiende a los inmigrantes. Ustedes díganme en Europa, ¿a quién le gusta que el Papa defienda a los inmigrantes? La gente les tiene miedo, los quiere lejos. Entonces no es que está diciendo lo que todos quieren oír, no. Se anima a defender su dignidad humana, aunque no le guste eso a la sociedad, ¿eh? Se pone del lado de los últimos. Estos y muchos otros elementos que podríamos rescatar son parte de lo que el Espíritu Santo le quiere dejar a la Iglesia a través de Francisco. Bendito sea. Detectar lo que el Espíritu Santo quiso sembrar a través del Papa. Padre, y usted sabe que muchas veces hay gente que no mira con fe y desde esta perspectiva la figura del Papa Francisco. Entre ellos están algunos tradicionalistas o conservadores. Y justamente quiero preguntarle, ¿qué le diría usted como padre y pastor de la arquidiócesis a un tradicionalista que anda buscando un cambio? Bueno, una persona que le gusta el tradicionalismo católico, ¿no? Está en su derecho. Hay cuestiones que tienen que ver con gustos personales, inclinaciones, una estética, ¿no? Que uno sostiene, y eso después se conecta con determinadas prácticas. Pero es verdad que a veces uno escucha personas tradicionalistas que dicen, ya me cansé de criticar al Papa, de prenderme en estos chusmeríos y en estas broncas, ¿no? Me gustaría ir por otro camino. Y bueno, en ese camino tenés lugar para tu gusto litúrgico, para tu, como decía, estética religiosa, para tus acentos, ¿no? Y hay lugares donde incluso podés asistir. En La Plata hay un templo, ¿no? Donde se pueden recibir todos los sacramentos con el rito tradicional, ¿no? Eh, pero esto siempre es aceptando que haya en la iglesia una gran riqueza, una gran variedad, ¿no? Sin querer imponérselo a otros. Y a veces hay que renunciar para construir la unidad. Porque si no, el riesgo es el de poder poner la iglesia de Jesucristo, que es una cuestión sobrenatural, debajo de mis gustos y de mis inclinaciones, ¿no? Inclinaciones que te dan por ahí seguridad, inclinaciones que te dan un sentido también, ¿no? Pero que no pueden estar por encima de las cuestiones centrales de la fe. Y ahí está la iglesia de Jesucristo, su esposa amada, ¿no? Yo he visto personas por ahí con cierto grado de fanatismo, incluso obispos eméritos como Viganó y otros, ¿no? Que se han lanzado en un ataque para destruir al Papa sin reconocer que en ese ataque muchos van a caer escandalizados, muchos pueden perder la fe, muchos pueden dejar la iglesia, ¿no? Una violencia desaforada para destruir la figura del Papa Francisco, que quizás no lo favoreció en sus proyectos personales, ¿no? Eso ya es doloroso, porque es poner eh, los propios gustos, proyectos, inclinaciones por encima de la Iglesia de Jesucristo, ¿no? Y por otro lado, creo que hay que recoger el llamado del Papa Francisco a volver a lo esencial. Y lo esencial es la unión con Jesucristo. Que lo podés conseguir aquí, allá, por este camino, por aquel otro, pero apuntemos a lo esencial, a esa unión con Cristo cada vez mayor, hasta llegar al matrimonio espiritual del que hablaba Santa Teresa. Pero al mismo tiempo el mandamiento del amor. Que el amor al hermano sea verdaderamente tu sueño, porque tiene que ser un sueño tuyo, más allá de tus gustos, ¿no? Tu desafío, tu búsqueda, tu obsesión, cómo amar más, cómo servir más. Y esto no es romanticismo, es lo más sólido porque es evangelio. Es el evangelio del mismo Cristo, ámense como yo los he amado, ¿no?
Que el Señor nos bendiga a todos y que de esta pandemia salgamos mejor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, querido Padre. Gracias por participar, por habernos concedido esta entrevista y la oportunidad de que la gente conozca más y mejor a su arzobispo, su pensamiento, y bendecir este espacio de yo me pregunto y yo te pregunto. Un momento para crecer y recuperar la esperanza y la alegría y tener cada día más claro nuestra fe. Hasta la próxima, en vivo por Instagram y luego la repetición por YouTube.